Subcampeón de Asturias de campo otra vez. Subcampeón de Asturias de pista cubierta en 500 metros lisos. Subcampeón de Asturias de pista cubierta de subcampeón de Asturias de pista cubierta en 2000 metros lisos. Bronce en el campeonato de Asturias de 500 al aire libre. Subcampeón de Asturias de 1000. Subcampeón de Asturias de 3000. Alejandro Onís Díaz, entrenado por su padre José. Vamos a subcampeón de Asturias de pista cubierta en altura. Mateo Cuesta García. Ese vino campeón de Asturias de 3 kilómetros marcha por la Federación Asturiana. Campeón de Asturias también en 3 kilómetros marcha. Dos Mencía Menéndez. Lesionado. Una docena de campeones para dentro de muy pocos años. Ha sido bronce en el Campeonato de Asturias de combinadas al aire libre. Ángela Cañal Calvo. Ángela Naveta. Con su entrenador Pedro Pérez, subcampeona de Asturias de disco en los lanzamientos largos de invierno. Yana de Con Gutiérrez. A esta también le va la marcha. Subcampeona de Asturias de 3 kilómetros marcha. Bronce en el Campeonato de Asturias también de 3 kilómetros marcha. Silvia Marcos Romero. Ha quedado subcampeona de Asturias de 1500 obstáculos. Le valió a Sandra el poder ir con mínima al campeón de España. Sandra Martínez Vega. Campeona de Asturias de 300 en pista cubierta. Subcampeona de Asturias de 100 metros lisos al aire libre. Bronce en el Campeonato de Asturias de 100 metros vallas. Bronce también en el Campeonato de Asturias de aire libre de 300 metros vallas. Bronce en el Campeonato de Asturias absoluto. Libre de longitud. Quinta en el Campeonato de España de selecciones autonómicas en Valladolid, también en longitud. Y novena en el Campeonato de España cadete al aire libre en longitud. Carla Blanco Martínez. Campeona de Asturias de 600 en pista cubierta. Décima en el puesto en el Campeonato de España cadete en el aire libre. Campeona de Asturias de 300 con facilidad. Campeona de Asturias de 600. Sexta en el Campeonato de España de selecciones autonómicas en el Campeonato de España de aire libre en 300 metros lisos. Séptima posición. Un lujo presentar a Lucía Juan Cantón. Campeona de Asturias, por supuesto, de campo traverso y amorgar. Campeona de Asturias de cross corto en Lugones. Subcampeona de Asturias en 1000 metros lisos y 2. Campeona de Asturias de 3000 metros lisos en pista cubierta. Bronce en el Campeonato de España cadete en Antequera. Subcampeona de Asturias de 1000 metros lisos al aire libre. Campeona de Asturias de 3000 metros lisos al aire libre. Octava en el Campeonato de España de selecciones autonómicas. Campeonato de España al aire libre. Sexta, Isabel Barbeiro García. Auténticas campeonas, muchos campeonatos y participaciones de España. Empezamos con un subcampeón de Asturias de 600 en pista cubierta. Bronce en el Campeonato de cross corto en Lugones y subcampeón de Asturias de 600 al aire libre. José Torrujo Fernández, entrenado por Javier Melero. Ha sido bronce de Asturias en 3000 metros lisos en pista cubierta, que no ha podido venir. Diego Menéndez Rodríguez Noriega. Un aplauso igualmente. Subcampeón de Asturias de triple salto en pista cubierta. Bronce en el Campeonato de Asturias absoluto de triple salto en pista cubierta. Roberto Simón Suárez. Vamos con nuestro subcampeón de Asturias de 5 kilómetros marcha. Mateo Pazos Miranda. Campeón de Asturias de 60 metros vallas en pista cubierta. Bronce de Asturias en longitud en pista cubierta. Bronce en el Campeonato de Asturias de combinadas en pista cubierta. Alcanzó el puesto 21 en el Campeonato de España en pista cubierta 60 metros vallas.
atletas, este que tenéis ahora ahí, y el siguiente, Josete, no puede venir porque son atletas que tenemos del Club Filial de Calas de la CEA. Pero ahí tenéis a David Menéndez Suárez. Este atleta ha quedado el 22 en el Campeonato de España cadete, también en Antequera, en la prueba de 1000, pero ya comparado subcampeón de Asturias de 1500, obstáculo, bronce en el Campeonato de Asturias de 3000 metros lisos, y en el Campeonato de España de selecciones autonómicas, celebrado en Valladolid en la prueba de 1500 obstáculos, alcanzó el puesto número 11. Ahí le tenéis, le digo que no puedo venir, David Menéndez Suárez. Y también de Calas de la CEA, José Antonio Diezuría, le tenéis, que planta, campeón de Asturias de campo a través en la normal, campeón de Asturias de cross-court en Lugones, campeón de Asturias de 1000 metros, 13 puesto en el Campeonato de España cadete en Antequera, puesto en la prueba de 1000 estamos hablando, campeón de Asturias, luego en aire libre de 1000 metros, campeón de Asturias de 3000 metros lisos, campeón de Asturias de 1500 obstáculos y octavo en el Campeonato de España de selecciones autonómicas al aire libre de 3000 metros lisos. José Antonio Diezuría, que como repito, no ha podido venir, empezamos ya con Tuero, el director general del deporte, el concejal, bronce de Asturias en el Campeonato de Asturias en 3000 metros lisos en pista cubierta. Iris Diego Solares, atleta de la zona entrenada por Pablo Romero. Ha quedado también campeona de Asturias de combinadas con Raquel Vega Nava, que además ella quería Nava. Laura fue campeona de Asturias de 3000 metros lisos al aire libre, fue bronce en el Campeonato de Asturias de 1500 metros lisos, campeona de Asturias también de 5000 metros lisos al aire libre, Laura Cuesta Argoyes. Entrenada por Javier Miguel García, hermana Gabriela Cuesta Margolles, campeona de Asturias de cross en la normal. Subcampeona de Asturias de 3000 metros lisos al aire libre, y en el Campeonato de España juvenil tuvo el puesto número 18, fue subcampeona de Asturias de 5000 metros lisos al aire libre, hermana de Cuesta Margolles, Laura Gabriela. Por supuesto, también entrenada por Javier García, bronce en el Campeonato de Asturias de cross en la normal, campeón de Asturias de 3000 metros lisos al aire libre, subcampeón de Asturias de 1500 metros lisos al aire libre, bronce en el Campeonato de Asturias de 5000 metros lisos al aire libre. Y ahí lo tenéis, Surne del Ramos Naval, entrenado por Javier Sebastián. Bronce en el Campeonato de Asturias de 1500, Sergio Blanco Gabriel. Un atleta poleso que me está mirando con cara de asustado. Subcampeón de Asturias de cross en la normal. Subcampeón de Asturias de cross corto en Lugones. Bronce de Asturias en 1500 metros lisos en pista cubierta. Subcampeón de Asturias de 5000 metros lisos al aire libre. David Crespo Iglesias. Bronce de Asturias en 800 en pista cubierta, Roberto Fernández Rodríguez. Ha sido bronce en el Campeonato de Asturias de invierno en los lanzamientos largos en la modalidad de jabalina, Mario Lastra Molina. Antiguo lanzador de peso de la selección asturiana, que ahora hemos hecho una transición a la jabalina y el disco, que les he enseñado este entrenador por Pedro Pérez, y atrás, campeón de Asturias de longitud en pista cubierta, campeón de Asturias de triple salto en pista cubierta, subcampeón de Asturias de 30 metros lisos en pista cubierta, campeón de Asturias absoluto en longitud en pista cubierta, campeón de Asturias absoluto de triple en pista cubierta, 11 clasificado en el Campeonato de España en longitud, campeón de Asturias de longitud, campeón de Asturias de triple salto, subcampeón de Asturias de 200, subcampeón de Asturias absoluto en longitud también, subcampeón de Asturias absoluto, y atentos, ha hecho sus pinitos, bronce en peso, bronce en disco, quedamos en el puesto 14 para la valía que tiene Miguel Espina Vázquez.
bien, campeón de Asturias de 200 metros lisos en pista cubierta. Subcampeón de Asturias absoluto, para él, de 60 metros lisos en pista cubierta. Campeón de Asturias absoluto de 200 metros lisos en pista cubierta. Campeón de España de pista cubierta de 200 metros lisos, vamos al aire libre. Campeón de Asturias de 100 metros lisos, campeón de Asturias de 400, campeón de Asturias absoluto de 100 metros lisos, campeón de Asturias absoluto de 200 metros lisos al aire libre. Tercer puesto en los trials europeos de la juventud en la prueba de 200 metros lisos, es la mejor marca europea de 200 en la categoría juvenil. Por supuesto es campeón de España aire libre. Iñaki Cañao García. Coincidiendo con unos duros y difíciles momentos por los que está atravesando nuestro presidente durante este año, que todos conocemos. Que sirva y simbolice la entrega de estos sencillos obsequios, estoy emocionando yo, caray, para expresar la gratitud del grupo hacia tu labor y, dentro de lo posible, aminorar los sentimientos de tristeza y ayudar a que te llegue nuestro ánimo con este fuerte aplauso. Los dos siguientes premios. El concejal del ilustre Ayuntamiento de Gijón, don Pedro Barbillo, entrega el presidente del club, don José Luis León, a don Pedro Barbillo. La siguiente es Pedro. Pedro, que cuando le